Bueno, pues muy buenas tardes y realmente muy contenta de recibirles en este viaje por los libros, por la lectura. Qué ganas tenía de verdad de poder verles a todos y a todas las caras y hacerlo hoy, con motivo de la presencia en La Rinconada de nuestra querida Mar Moreno, que viene a presentar su último trabajo, Dicen que te quise tanto, junto a mi querida amiga, periodista y, bueno, fue el año pasado también la pregonera de Estación de las Letras 2023, donde hizo un gran trabajo. Yo digo que Mercedes de Pablo se ha quedado ya como embajadora cultural de La Rinconada y es nuestra responsable de Asuntos Exteriores y lleva gala y en el corazón este programa Estación de las Letras, que me consta también es su programa. Siempre que celebramos la cultura, yo creo que es un motivo de alegría hacerlo, pero además tener a Mar Moreno aquí y tener este libro aquí es un motivo doble, porque les damos la primicia, si no lo saben, que acaba de ganar el Premio Andalucía de la Crítica, con lo cual estamos de doble enhorabuena, de celebración, de alegría. Está en La Rinconada, no sé si es el primer acto, Mar, el primero después de haber tenido ese reconocimiento, con lo cual estamos celebrando la cultura. Estamos con una cámara que se nos cae en directo, porque estas cosas ocurren, con lo cual naturalidad, la ponemos de pie y seguimos. Hay caídas peores, como la que yo he tenido que superar, y aquí estamos de pie, con lo cual aprovecho que están colocando pues la tecnología en su sitio para darles las gracias a todos por el cariño que yo he recibido estas semanas de tanta gente que veo aquí en la sala y de gente que no está, pero que nos va a seguir por streaming, y que da realmente la fuerza en un momento de caída pues para venir aquí, estar de pie y estar celebrando la vida, que es lo que nos toca cada vez que nos reunimos en torno a la cultura, en torno a personas que intentan, pues lógicamente, ayudar a los demás, y saben ustedes que dan mucha motivación y muchas ganas de seguir trabajando por este pueblo, que es realmente maravilloso. ¿Tenemos ya todo solucionado? Entiendo que sí. Bien, seguimos. Y les decía, un placer, porque es un libro muy recomendable, es un libro realmente maravilloso, una novedad literaria, noticia cultural, Premio Andalucía de la Crítica 2024, que otorga la Asociación de Escritores y Críticos Literarios. Decía Mar que cuando empezó a escribir ella no estaba especialmente familiarizada, bueno, pues con todos los festivales, certámenes, pero estamos hablando de un certamen prestigioso, importante, y no es cualquier entidad la que otorga este importante reconocimiento. Un título que es toda una declaración de intenciones. Dicen que te quise tanto. Y es verdad que cuando se quiere algo, pues no se olvida. Es algo que hacemos, buscar lo que queremos. Tengo una anécdota con ella. Ocurre en la primavera del año pasado, donde justamente en Estación de las Letras, pues como saben, presentamos también no solo trayectorias reconocidas o novedades literarias, sino que apoyamos a personas que están empezando en esto de la literatura, y concretamente pues una autora local, Paqui Bernal, que no reside en la localidad sino en Cataluña, pues tenía programada su presentación, su novela, en el Centro Los Hilos. Yo pregunté, bueno, ¿va a estar alguien de la editorial? No te preocupes, que viene acompañada. ¿Tiene algún periodista que la introduzca? No te preocupes, que está controlado. Con lo cual me relajé. Bueno, finalmente, ¿quién la va a introducir? Bueno, no, la va a introducir Mar, pero sí, Mar Moreno. Ah, digo, vale, pues qué casualidad, pero se llama igual que la primera presidenta del Parlamento. Digo, casualidades, ¿no? No es un nombre tan común, pero yo pensé que era alguien de la editorial que se llamaba como la primera presidenta, y cuando llegué allí a la sala y me la encontré, digo, vaya, la primera presidenta que ha venido a hacer la introducción amablemente de una autora local de La Rinconada que vive en Cataluña. ¿Casualidades? No. Motivaciones mayores de personas realmente comprometidas con la sensibilidad de una mujer que seguramente le escribió, le hizo conocer su obra
y ella no tuvo ningún problema en coger su vehículo, venir sola, desplazarse hasta La Rinconada y estar ahí apoyando a la creación local. Y yo les confieso que a mí ese pequeño detalle me ganó, me hizo descubrir más de su obra. Y le dije, Mar, tienes que estar en La Rinconada en la próxima estación. Cuando vino un paquete al ayuntamiento con su obra y ya pude empezar a leerla, pues teníamos claro que tenía que estar aquí, está aquí esta tarde. Y más allá de esta anécdota, para nosotros es muy importante que esté, porque no está por su trayectoria política, está porque escribe bien, escribe muy bien sobre temas que son realmente importantes. Ya rozó como finalista el Andalucía de la Crítica en el año 2019, el día que nos obliguen a olvidar. También ha sido distinguida por la obra Nunca sabes quién llama, en 2021, novela negra, del cuarto ICU en negro. Y además tiene el poemario de Violetas y Rosas, que ha obtenido el premio Ana María Hidalgo de Poesía en 2022. En fin, yo creo que tener a estas dos mujeres es un lujo para este municipio y para un programa que les resumo en muy poquitas pinceladas, les daría 3. Estación de las Letras es, ante todo, un proyecto semilla, un proyecto que siembra cultura, que cree en los libros, que desarrolla nuestro mapa ciudadano, en nuestra cartografía de bibliotecas, de colegios, de institutos, de librerías, de editoriales, en una plaza, en un parque, en una estación de tren, en una iglesia, un programa para leer y para celebrar la cultura. Yo creo que eso es realmente importante, involucrar a todo un pueblo para conseguir lectores desde edades tempranas y hacerlo justamente con la comunidad educativa. Con lo cual, Estación de las Letras es un proyecto semilla, Estación de las Letras trabaja para hacer visible la creación andaluza, que la gente, que el talento sea visible en Andalucía, sea visible en Sevilla y sea visible en La Rinconada. Y Estación de las Letras es también una motivación para la gente que lee, para la gente que lee y para los que pueden empezar a leer, como son los jóvenes, de encontrarse, de reconocer trayectorias importantes, como la de Sergio Ramírez, el que fue vicepresidente de Nicaragua y Premio Cervantes, que va a recibir este año el Premio Factoría a las Letras Iberoamericanas, que estará con nosotros en el Centro Cultural de la Villa, realmente maravilloso, o Sara Mesa, Premio Nacional y una de las escritoras actuales más brillantes del panorama nacional. Pero vamos también a tener la posibilidad de contar, para cerrar mayo, con Sonsoles Onega, con el Premio Planeta reciente, con su obra La hija de la criada. Yo creo que son algunos titulares de lo que vamos a tener: medio centenar de propuestas, semillas, visibilidad, reconocimiento a nombres propios y gente como ella que viene a emocionar y a hacernos pensar. Hablarnos de amor, de memoria, de temores, de sentimientos y de una generación que yo creo que ha sido, generación de mujeres, imprescindible para la historia de España, la de los años 50, unos años oscuros donde las mujeres lo tenían todavía aún peor, y yo creo que una etapa donde había o hay una asignatura pendiente a la hora de sacar a la luz muchas historias como las que puede reflejar este libro que tienen ustedes por delante. Mujeres valientes, mujeres que pudieron ver en ella o en ella a referentes, a luchadoras como Mar en el Parlamento de Andalucía, donde fue la primera mujer, dijimos, en presidirlo, pero al mismo tiempo también una mujer elegida por unanimidad, lo cual significa talento y significa talante, cosa que evidentemente entenderás que hoy vale doble por muchas razones. Yo reivindico desde aquí el respeto por encima de la ideología, pero también ante mujeres que han luchado probablemente el doble y el triple y 4 veces más que muchos hombres para llegar a donde han llegado, pido respeto para las mujeres para ser libres y en su derecho a que las mujeres seamos felices y sigamos tomando las decisiones que nos hacen plenas.
antes y ahora. Por eso no podemos consentir en estos momentos ningún tipo de banalización sobre las regresiones que se puedan llegar a producir, y por eso libros como este, que nos enseñan un camino, son especialmente necesarios. Yo creo, y con esto acabo, que este libro, por lo que voy apreciando, es un justo homenaje a una generación nacida en los 50, que, como Mar ha declarado en alguna entrevista, mujeres que fueron educadas para la sumisión y han educado a sus hijas para la liberación. Esta señora que levanta la mano es justamente mi madre. Yo, con emoción, le doy las gracias porque precisamente ella, que se siente identificada en esas palabras, yo también tengo que decir que me siento identificada como hija en una mujer que, gracias a su probable mordaza en una parte de su vida, siempre tuvo anhelo de seguir creciendo, de que crecieran sus hijas, y nos ha brindado siempre la fortaleza necesaria para luchar y para ser libres y para que no se nos ponga, madre, ningún obstáculo por delante. Soy una generación muy valiosa. Y de verdad imprescindible para el proceso y para el cambio de mentalidad que se ha producido en nuestro país. Por eso esta obra, Dicen que te quise tanto, emociones, sentimientos, conciencia, eso es la cultura, eso es Estación de las Letras de la Rinconada, y para eso están aquí dos grandes mujeres, Mar Moreno y Mercedes de Pablo. Las recibimos, por favor, con un aplauso. Hola a todos y a todas los que nos ven. Una vez más, gracias a la Rinconada, gracias a Raquel, nuestra alcaldesa, gracias al pueblo de la Rinconada, pero no sé si alguna vez te habían presentado como ha presentado Raquel, y sobre todo no sé si tienes esa sensación que tenemos todos los que acudimos a la Rinco de encontrar nuestro lugar en el mundo. Cuando alguien desde las instituciones, desde la administración, forma parte de esa red que es el mundo de la lectura. Hablaba de la Estación de los Libros, Raquel. Nosotros sabemos, nos reconocemos los lectores. Los lectores somos una parte de la humanidad, aparte de los autores, aparte de los editores, de todo ese mundo creativo que hay detrás de un libro. Quienes mandamos somos los lectores. Los buenos escritores suelen ser buenísimos lectores y se les nota, ¿no? Yo solo quería decir, antes de empezar, he hablado con Mar Moreno y le he contado que yo suelo escribir las sensaciones que tengo cuando leo un libro, porque escribir es una manera de pensar, de ordenar. También en parte de nuestra educación sentimental yo me acostumbré a ordenar mis ideas mientras escribía. Incluso estudiábamos haciendo unos cuadritos hipnóticos y ordenaba si lo escribía, ¿no? Entonces yo voy a leer, voy a hacerles una presentación de lo que me ha supuesto Dicen que te quise tanto. Pero antes y después de oír a Raquel, que siempre me emociona tanto, ¿no? Y me hace sentirme tan feliz, ¿no? Qué bien coincidir en un momento y en un tiempo con gente con la que uno piensa que van a ganar los buenos, y cuando digo los buenos, la primera vez que yo oí un discurso de una presidenta del Parlamento, en el Parlamento de las Cinco Llagas, en el Parlamento de Andalucía, hablando de bondad, fue a Mar Moreno. No se puede imaginar el escándalo. Yo siempre me he dedicado al periodismo cultural. Lo que pasa es que, como he hecho gestión, pues he tenido que estar pendiente, cuando dirigía Canal Sur Radio, de los grandes momentos institucionales que la radio o el medio en el que yo trabajara contara, ¿no? Entonces, bueno, pues Mar Moreno, presidenta del Parlamento, es un acto institucional, hay que darle todo el respeto y tal, y bueno, pues teníamos en línea el discurso de la nueva presidenta del Parlamento. Y de pronto yo estaba en el despacho y esperaba un discurso institucional impecable. Ya está, ¿no? Y empiezo a ir a hablar de bondad y digo,
se les ha colado una friki. O sea, ¿qué ha pasado aquí? ¿Pero esto qué es? Y efectivamente, yo creo que Mar, cuando llegó allí, no entendía. Se habla de prosperidad, que Mar habla, de justicia, de derechos, que Mar habla, se habla de esperanza, de economía, porque hablar de bondad no es no saber gestionar, todo lo contrario. Yo creo que sin valores se gestiona bastante peor. Una de las cosas que más me gustaba del discurso feminista de Mar Moreno, que también fue de las primeras en una época en la que decíamos, yo estoy por la igualdad, ¿es usted feminista? Bueno, yo estoy por la igualdad. Ella se declaraba absolutamente feminista sin ningún complejo. Es que el feminismo era fundamentalmente rentable económicamente, porque a nadie se le ocurre tirar el 50% de la humanidad a la papelera, o deshacernos del 50% de las capacidades tanto y de las actividades y de las inteligencias y desde luego de los sentimientos y de los valores, ¿no? Pues esta es la persona que tenemos aquí que tuvo, además de ser presidenta del Parlamento, como nos ha recordado Raquel, fue consejera. Yo sobre todo te recuerdo de consejera de Educación. Estaba intentando, también fuiste a Justicia, porque ella es abogado, aunque uno la ve hablando de bondad y escribiendo como escribe y piensas, bueno, ya tenemos una licenciada en Filosofía y Letras. Es abogado, se ha dedicado, abogada, se ha dedicado al mundo jurídico que conoce muy bien, porque además cuando uno se mete en una política institucional como es la Cámara Andaluza o como las propias consejerías, el gobierno andaluz, uno tiene que saber muy bien qué significan las leyes, porque las leyes son el marco con el que podemos cambiar las cosas, ¿no? Ella es abogada y fue una consejera de Educación que yo creo que también fuiste muy valiente en eso, ¿no? Y ya nos habías anunciado cuando hablaste de bondad, aquella primera vez que todos tus compañeros dijeron de qué habla esta señora en el Parlamento de Andalucía. Y estaba hablando de la bondad, de ser buenos, porque efectivamente los hay buenos y los hay malos, como ya sabemos, ¿no? ¿Verdad? Pues hablando de bondad, las canciones y las historias, fíjense qué título, dicen que te quise tanto. Las canciones y las historias pertenecen a quien las canta y a quien las cuenta. Hasta que el pueblo las canta, las coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor. Manuel Machado. Hablamos de bondad, Antonio Machado, pero podríamos hablar de Manuel Machado. Manuel Machado escribió estas coplas desmintiendo, porque la realidad desmiente siempre a los prejuicios, esa imagen de escritor elitista, ensimismado en sus obras y apartado de la realidad que tanto manchara la mano de su hermano Antonio. Y aunque se refiere a Manuel Machado a la canción popular, a la cultura popular, hay una gran verdad en estas palabras que concierne directamente a la literatura, o al menos en la idea que de la literatura tenemos los lectores: leer para vivir, leer para ser, leer para saber, para emocionarse y para sentir. Mar Moreno es una escritora que a veces se ha dedicado a otras cosas. Lleva ya varios libros en su mochila, alguno bastante arriesgado, hubo uno que fue un ejercicio literario retórico de muchísimo riesgo, junto con mucho compromiso en la gestión y en la representación institucional. A Mar, algunos la conocen por su brillante currículo en la política, consejera de la Junta de Andalucía, varias veces, presidenta del Parlamento, miembro hoy del Consejo Consultivo, porque ella es jurista, es letrada, pero los lectores, aquellos que elegimos la lectura como universo, nosotros, la reconocemos como una escritora primorosa y valiente. Mar Moreno habló de la bondad cuando el poder andaba acuñando un término letal, el buenismo. Recuerdo perfectamente el final de la primera década de este segundo milenio, cuando ella, desde ese estrado de la presidencia del Parlamento, tantas veces hostil, siempre tan masculino, y no es cuestión de sexo solamente, habló de la bondad como la mejor muestra de la inteligencia de la que somos capaces los seres humanos en nuestra mejor versión.
Para alguna, el feminismo es precisamente subvertir valores que el patriarcado ha consagrado como inalterables. El éxito profesional, la vida entendida como un campo de batalla, la frialdad. La emotividad y los afectos se reservaban a ese espacio privado que, para nuestra alegría, era coto privado de las mujeres. Hasta que algunas como ella, como Mar Moreno, rompieron techos de hierro, no solo con su presencia, con su actitud, con sus prioridades. Por eso, sus historias, hablamos de literatura, nos interesan. Por eso no hay fronteras en sus libros entre la épica y la lírica. Por eso los afectos y la voluntad son los ejes centrales de sus relatos. Por eso sus historias son historias de todos, porque la vida es importante cuando sabemos ver lo importante, cuando nos cuentan lo importante. Nadie es un archivador, un mueble de esos donde clasificamos cosas, los calcetines por un lado, los clips, los relojes que no funcionan, todos somos un todo. Y los escritores se parecen a los lectores cuando precisamente no son una línea en una solapa, cuando saben contar historias. Por eso funcionan las coplas, dicen que te quise tanto. Por eso este libro lleva nombre de bolero, que es como llamamos a las coplas cuando nos han vuelto de la América, que habita también nuestro idioma. En esa tradición literaria, esta novela nos lleva exactamente a lo que esperamos de un libro. Que seamos capaces de reconocer un tiempo y un lugar. Que cuando la abramos vivamos ese momento y ese paisaje. Y que sus protagonistas se aniden en nuestra conciencia como alguien a quien ya conocemos para siempre. Desde el Ulises que se hace amarrar a la barca para no escuchar los cantos de sirena, hasta que milenios más tarde recorre Dublín, otro Ulises, bebiendo cerveza y comiendo rillones, los dos nos llevan en el mismo viaje. Tripule Homero o lo haga Joyce. El viaje que hace posible la lectura. Sarah Cap temiendo a Moby Dick, Ana Karenina en la vía de un tren, Aureliano Buendía en Macondo y Dicen que te quiero tanto. Esta novela cumple los reglamentos del viajero lector. Estamos en La Carolina, una ciudad pequeña o un pueblo grande de Jaén, singular por su trazado. El año que viene creo que se cumplen 300 años de Pablo Olavide, ¿no? Me he acordado de ti en eso. Vivimos un pasado reciente y somos Isabel y somos Laura. También somos quienes las hacen infelices. También nos convertimos en la sociedad inquisidora que las quiere anular. La literatura pone el orden en el caos de la vida, coloca los sentimientos, los miedos, los fragmentos de la realidad de manera que el lector la entienda, que mientras los personajes se descubren, el lector los descubre. A Isabel y a Laura, que tal vez no pudieran mirarse desde lejos, las vemos los lectores, las lectoras, porque sabemos quiénes son y qué las rodea, porque las vemos crecer y las oímos desde la irrefutable verdad de la literatura. Isabel podría haber sido más sumisa o podría haber sido más soberbia. Laura podría haber sido menos digna y sobre todo menos voluntariosa. Pero son como son y son parte verosímil de un tiempo de Lauras e Isabeles. Algunas, muchas, tantas, tantísimas, sin la fortuna de ser contadas como ellas. Ellas hechas vida, gracias a la mano que escribe, a la mano que mece la cuna, a Mar Moreno, que es la autora de esta historia, de la historia. Contar dos personajes que se nos parecen y que se parecen a quienes pudieran ser nuestras madres o, en mi caso, nuestras abuelas, es el privilegio de la ficción que solo fracasa cuando hay falsedad, cuando hay truco de mal mago. Bueno, he visto que esta sala se llama La Maga. Pues truco de mal mago, arena en la víscera de los protagonistas. Decimos que una novela no es buena cuando no nos la hemos creído, cuando no sentimos sus días pasar como pasan los días de nuestro calendario. Los malos escritores se esconden muchas veces en la retórica de las palabras hueras, como se esconden las pelusas debajo de un sofá. Tal vez nos entretienen, tal vez las terminamos por imperativo categórico. ¿Cuánto daño ha hecho Kant, la verdad? O para saber el final, pero enseguida las olvidamos. Nos resbalan por la piel, como una ducha breve. No se quedan a vivir con nosotros.
las malas novelas. Las buenas historias hacen que Isabel y Laura sean parte de nuestra memoria, porque nos han pasado, porque las hemos conocido, tratado, porque nos han enfadado o emocionado o conmovido, porque tienen la consistencia humana de aquellos, aquellas que podemos ser, porque están construidas con el barro escurridizo de lo humano. Dicen que te quiero es una historia real. Isabel y Laura serán mujeres a las que cada uno de nosotros le vamos a poner rostro. Serán parte de nuestra familia de contemporáneos, de personas que habitan nuestro mundo. Pero además, dicen que te quiero, es el retrato fiel, ni a trazo grueso, ni falsario, de una época, de un tiempo de costumbres y morales, de un ambiente, de una sociedad de clases y de poderes patriarcales indiscutibles. Un tiempo de ricos y pobres, un tiempo de hombres que mandan y mujeres que obedecen, un tiempo de ovejas negras y de niñas raras. El valor de los episodios nacionales de Pérez Galdós, o su versión más moderna, nuestros queridos episodios de Almudena Grandes, es que nos ayudan a entender el pasado, porque son un reflejo fiel de la historia y porque se nos cuentan con el poder de la literatura. Esta novela me ha recordado a aquellas que no pudieron leer nuestras madres, la que no pudo escribir Elena Fortún, más que en el exilio, o Luisa Carnés, las dos expatriadas, las dos escondidas, las dos exiliadas de su patria y también de su ser. Inevitablemente su eco, su narración limpia, su tempo narrativo me ha recordado también a alguna de nuestras referentes, a Emilia Pardo Bazán, a Elena Fortún sobre todo, y vuelvo a recordar a Luisa Carnés, a la que por ser mujer hemos tenido olvidada tanto tiempo, cuando su voz, se lo aseguro, es lo mejor del realismo, a la altura del mejor Ramón J. Sender, de Ignacio Aldecoa o de Felipe Trigo. En Oculto Sendero, Elena Fortún, ya saben, la de Celia, ¿no?, casi contó una historia que podría ser la historia de Laura y de Isabel. Pero, aunque lo hizo en Argentina, ni siquiera en Argentina se atrevió a publicarla, la autora de Celia, lo que dice. Porque igual que grandes escritoras han sido escondidas o relegadas, algunas historias de amor no han tenido derecho a ser contadas, no han tenido derecho a existir. Existir han existido, porque el amor existe, aunque se esconda, aunque se oculte, aunque se niegue, pero devolverle la luz es lo que el amor tiene. El amor nunca es oscuro, la oscuridad es negarlo. Negar el amor es negar lo mejor de la condición humana, negar la posibilidad de la bondad, porque somos mejores cuando amamos y somos amados, porque somos peores cuando ni nos aman ni sabemos amar, porque somos lo peor cuando nos obligan a mentir. Esta historia, además, es justa. Justa porque no inventa superheroínas, ni convierte a las víctimas, sean intocables, en impunes. El dolor no nos da derecho a la venganza. Esa es una historia durísima que aparece aquí. Esa es la manzana envenenada, que el rencor nos inhabilite también como seres plenos, dignos, mejores. Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyas, para ser mar de los demás. Ahora, yo se lo agradezco, pero vamos a hablar con ella yo. Por mí, ya no lo puedo mejorar. Yo no he querido dar muchas pistas, Mar, hay muchas cosas. Saben ustedes que esta es una historia, quien no la haya leído, de la Carolina. Estamos hablando, lo ha dicho Raquel al principio, años 40-50. Estamos hablando de dos mujeres, de Laura y de Isabel, y estamos hablando de mucho más, ¿no? Qué valiente, Mar, qué valiente. Y esta es una historia profundamente clásica. Cuando he hablado de Elena Fortún, cuando he hablado de Luisa Carnés, podía haberlo hecho de las hermanas Bronte, que las hermanas Bronte también, por cierto, citadas en el último pregón de la Estación de las Letras por Carmen Camacho, eran mujeres que a pesar de todo lograron contar lo que ellas veían, ¿no? Este es un ajuste de cuentas con la historia. Era una historia que merecía que alguien la contara y ha sido tú. Bueno, pues, paréntesis. Hombre, porque no es por protocolo, es
mejor gratitud profunda, infinita, el agradecer desde luego vuestra presencia, de todos vosotros y vosotras que estáis aquí. Le quiero agradecer a Raquel, que está aquí también esta tarde con ese esfuerzo que le cuesta, y sobre todo su invitación para estar aquí, al Ayuntamiento de La Rinconada y a Raquel. Y quiero además felicitarlos porque, bueno, yo llevo vacilando de que vengo a la Estación de las Letras, no os podéis imaginar. Ah, no, es que voy a la Estación de las Letras. Claro, y eso lo habéis convertido en uno de los encuentros más importantes del panorama andaluz y del panorama nacional. Es que el cartel que traéis a La Rinconada, es que eso no se encuentra en muchas capitales. Es que de verdad, todo el mundo que va a pasar por aquí, que lleva pasando estas semanas y que va a pasar, es un lujo. Es un lujo para un mundo que no mueve masa, que la literatura. Y entonces esa apuesta tan grande por algo que no es inmediato, por algo que no da un rédito pasado mañana, a mí me parece muy digno de alabanza, y por eso quiero felicitar al Ayuntamiento como institución que lo impulsa y a todo el público, porque si no fuera ya las cosas, esto se acababa, evidentemente. Pero hay un interés detrás de la gente que estáis secundando estos actos de literatura. Y bueno, y a Mercedes, pues qué os voy a decir, si vosotros la tenéis más cerca y la veis más porque es madrina de todo esto, pero para mí, de verdad, digo, ¿cómo me pueden pasar tantas cosas buenas? Yo, de verdad, me levanto por la mañana y digo, pero esto me está a mí pasando, yo qué sé. Y yo que te admiro muchísimo, que te admiro desde siempre, que me parece que eres una voz sin la cual no se entendería la Andalucía de hoy. Y todo el progreso que tú has derramado allá por donde has ido pasando, te lo digo, te admiro muchísimo, y que estés esta tarde conmigo, bueno, es que es un lujo, es un lujo. Y por lo tanto, y encima que te lo has currado, que no has venido a hacer una faena al inio. En muchas culturas, escribir es la máxima muestra de respeto. Escribir una intervención es tomarte la molestia de sentarte, de emplear un tiempo, de corregirlo. Tiene una calidad el escrito, y yo te lo agradezco infinito. Para eso, además de periodista, es escritora, y por lo tanto, bueno, pues la buena pluma se nota, y la generosidad, pues, va de exagerar, que para eso es andaluza también. Y por lo tanto, bueno, pues que estoy muy feliz, que muchísimas gracias, que estoy muy contenta también porque me estreno, porque además me han dado un premio, y dice una, madre mía, de verdad, qué bien. Porque un premio, ¿sí?, al que uno no se presenta. Hay que decir que el premio de la crítica está hecho por los más saboríos del periodismo cultural. Hay que decirlo, vamos, pero muy saboríos. Además, la gente no te dicen del todo quién está en el jurado, para que no les invites a cañas, o te dediques los últimos 15 días a ser muy simpática y muy amable. Entonces, es un premio sin concesiones, que algunas editoriales presentan sus libros, es decir, seguramente tú no sabrías ni que se había presentado el libro, porque además su libro es muy reciente. Es un libro que lleva muy poco tiempo en las librerías, normalmente, y ha sido un año de estupendas novelas, sí, en Andalucía, de estupendas novelas. Entonces, que puedes tener la seguridad que aquí ha habido gente que no gana nada dándotelo, es decir, que no hay ninguna sospecha, vamos a ser inocentes. Hay algunos premios donde se mueve mucho dinero, donde efectivamente, como comprenderán, el jurado delibera poquito, porque el libro ya está encargado. Que esos libros en las librerías son los que salvan luego a estas novelas y a la poesía, que a lo mejor una librería, y voy a nombrarla, sin un libro de Sonsoles Onega no nos pondría poemas de Luis García Montero, Es decir, tiene que existir, pero el premio de la crítica no tiene nada que ver con eso. Entonces, cuando Raquel y yo, que ya sabíamos que lo ibas a presentar hoy, nos enteramos que te habían dado el premio de la crítica, y dijimos, pero bueno, por favor, que subidón. Porque la novela es francamente buena, francamente buena. Yo he hablado muy poco de la historia, porque quiero que ella nos cuente hasta donde ella quiera. A mí en mi familia siempre me canean porque dicen que hago spoiler. Entonces procuro ser muy discretita, porque es ella la que nos debe decir hasta dónde de esta historia. Ya les he dicho que es la Carolina, ya les he dicho la época, es la época de lo que llaman la
la edad de hierro, ¿no? La larga noche de piedra, la dictadura, el fracaso de la mujer moderna, aquella mujer que en los años 30 en España fueron tan vanguardistas, que fueron tan arriesgadas, las sin sombreros, todo eso se fue a negro en un parón de un país que retrocedió varios siglos. Y esto se vive en la Carolina como en pocos sitios. Hace un retrato, Mar, que no es solamente el retrato del pueblo, sino de lo que en un pueblo representa en la sociedad, de los poderes, de los hombres, los ricos de toda la vida, pero también los que mandan, ¿no? Es como un casino, el casino como la gran representación, ¿no? De los poderes. Y en ese mundo, dos mujeres. Sí, la verdad es que a mí me apetecía escribir esta historia. Yo soy una escritora que cuando escribo, yo no busco una idea. Dicen que hay escritores que empiezan a escribir y no saben dónde van a llegar, pero muchos, la mitad. Y otros que sabemos el final y lo que no sabemos es lo que viene antes, ¿no? Sí. Y, o sea, ¿tú querías contar eso? Sí, yo quería contar el último capítulo de esta novela. Yo quería escribir el último capítulo y he tenido que rellenar pues todos los demás para llegar a ese final, que ¿no? el inicio a mí me parece poderosísimo, porque no hago ningún spoiler si cuento que son dos mujeres que se conocen siendo niñas. Sí. Una rica y una muy pobre. No pobre, los santos inocentes. Vamos a recordar los santos inocentes, ¿verdad? Los santos inocentes. Que algunas, que ya somos mayores, yo antes decía que no somos tan mayores, ahora ya, francamente, ya somos mayores, pero yo he visto los santos inocentes, y tú habrás visto. Yo lo he visto en la Sierra de Huelva, y tú lo has visto en la Sierra de Jaén. Una niña de los santos inocentes y una niña rica, de la casa grande de la Carolina. Esas niñas se conocen. A mí, ese inicio, la historia, a mí me ha recordado mucho a Elena Ferrante. Fíjate, lo que pasa es que Elena Ferrante me cuenta Italia y tú me estás contando una España que muy pocas veces se ha contado. No se ha contado esa historia, Marta, no se nos ha contado. A las mujeres de esa época no se las ha contado. Puede ser. En cualquier caso, sí que os digo como curiosidad que yo necesitaba una generación un poquito mayor que la mía, no mucho, pero un poquito, porque es que hay mucho cambio. Es que en mi generación, por ejemplo, veréis que yo tenía 11 o 12 años cuando se murió Franco, claro. Que yo he ido al instituto en democracia y además estaba el profesorado que se salía, ¿no? Yo no he visto las trabas para vivir tu vida, para desarrollar tu orientación sexual o tu libertad, todo eso. Hombre, problemas hay todos los del mundo, pero no ha sido, ya de mi generación para adelante ha sido todo más dulce y más normal, ¿vale? Entonces necesito irme un poquito más para atrás. ¿Y para qué me habré calentado la cabeza tanto? Porque os parecerá mentira, pero escribir, nada más que irme, yo me fui a la edad de mi hermana mayor, que me lleva 16 años, y la cogí a ella como referente y la llamaba. Y me ha solucionado muchos problemas, porque claro... ¿En qué año nació tu hermana? ¿Mi hermana? ¿Que cuántos años tiene? ¿En qué año? En el 47. Y claro, sí. Y yo de pronto, porque tú dices, estaban bailando en un guateque, no vas a poner que era Mecano, ¿verdad? No. Y yo decía, pero Rosa, ¿y qué música había? ¿Y cuál era? Claro, son 1000 detalles. Salieron a tomar un café, pero se salía a tomar café, llevaba unos pantalones, mi hermana. No usábamos pantalones. Si eso fue una cosa que vino. Claro, son tantos detalles. Eso me ha preocupado muchísimo, porque aunque parezca que es muy contemporánea, porque luego la novela ya sí llega hasta nuestros días y ahí ya sí estoy yo cómoda, porque luego da igual que tú tengas 30 años o 50, ya conocer la contemporaneidad la manejas. Pero esos primeros años de documentar la cosa cotidiana de una casa, de una familia, de una comida, de dónde iban, de dónde venían, eso pues te complica la vida bastante, sobre todo para no meter gazapos y decir que hay mucha gente viva de esa quinta, que no me llamen mañana diciendo, pero qué barbaridad has dicho, si eso era imposible en esa época, porque a lo mejor una cosa de la Edad Media pasa más desapercibida. Si te equivocas, es nada más que un erudito. Es nada más que un erudito, claro. Entonces, bueno, esa curiosidad, ¿no? Me hizo situarla porque necesitaba esos años. Necesitaba esos años, Mercedes, porque es verdad
que no se ha escrito tanto y menos de mujeres en esa época. Pero además de escribir de mujeres de esa época y de lo mal que se pasó en esa época, yo también quería ser optimista y que apreciáramos todo lo que ha pasado. O sea, como las vamos a acompañar a Isabel y Laura hasta la década de hasta hace 10 años, o sea, hasta casi nuestros días, las vamos a acompañar y vamos a pasar del blanco y negro al multicolor. Y entonces, no sé, a mí me apetecía describir esa parte en gris para luego decir, por favor, qué bien estamos, porque os digo, esta novela estaría prohibida en la mitad de los países del mundo, ahora mismo no se podría vender. Es decir, es que disfrutamos en España de un régimen de derechos civiles que es asombroso, que hemos sido pioneros, que en Europa somos una burbuja en muchos sentidos. En materia de igualdad, yo lo digo muchas veces, si llegamos a nacer 300 kilómetros más para abajo, andábamos con el velo, 300 kilómetros más para abajo. Entonces es tan maravillosa esta época para las mujeres ahora que había que contar de dónde venimos para apreciarlo y para cuidarlo y para darnos cuenta de que es un tesoro, ¿no? De que este tiempo, con todos los defectos, con todas las sombras, con todo lo que hay que luchar y lo que queda y todo, pero madre mía, de verdad, porque se ha vivido fatal. Eso es lo que tú querías hacer, contar la historia de la generación que nos ha precedido, claro. y que, sin embargo, a pesar de tenerlo absolutamente todo en contra, claro, encontró resquicios de felicidad, dignidad o libertad. Porque tú crees que la libertad es como el agua, que al final encuentra por dónde escapar. Bueno, es a veces. A veces. Yo creo... No lo creo. No, creo más en los pantanos. No, sí, creo más en los pantanos. Porque es que al final oye, es pues un podríamos sistema... hacer una teoría sobre Franco, los pantanos Vale, y la libertad, ¿eh? Ahí hay un camino, ¿eh? Ahí hay un camino. Es que creo que casi ningún gran valor es espontáneo como el agua. No, son elaborados, muy elaborados. Son decantados como un licor porque vienen de generación tras generación subiendo un peldaño, otro peldaño, construyendo ideas. Es decir, es como la bondad. La bondad enseguida se descalifica como el buenismo, pero para Sócrates, en el inicio de los pensamientos políticos y cívicos, la virtud no era algo de que tú eres buena persona, es que tienes que esforzarte con disciplina en ser bueno. Es que no existe la bondad. Es que no existe, no. Claro. Es que tienes que esforzarte en tomar buenas decisiones, pararte a pensar lo que es egoísta y lo que sirve para el conjunto, sin hacerte tu daño. Pero, o sea, la bondad se construye con disciplina, como la virtud. La virtud es un ejercicio, no es, que me levanté esta mañana, no. Entonces, desde ese punto de vista, las libertades se han construido. Y por eso las hay en unos lugares y en otros no, porque no han crecido como las setas, ni se han filtrado como el agua. Porque agua hay en todas las sociedades, pero las ideas son dispares. Y las ideas que nos han traído hasta aquí, a las mujeres de hoy, a las mujeres de Occidente, las ideas que permiten que aquí hoy haya derechos civiles, e incluso a las que nos hemos educado hace más años, o a las de los años 50, hoy esté tan normalizado, aunque queden problemas, pero que dos personas del mismo género, del mismo sexo, se puedan amar, puedan hacer una vida, de verdad, eso ahora mismo no forma parte de las grandes preocupaciones que tiene la sociedad española. Y eso se ha construido, eso no nace. Y todo lo que se construye se puede derribar. Y por eso la literatura también contribuye como ladrillos, cada libro, a sostener la civilización. Y yo lo creo que nuestra civilización, con todas las sombras que tiene, merece la pena una barbaridad. Nuestra cultura y lo que hemos construido. Lo que han construido mujeres como la madre de Raquel. Porque yo, y termino esta parte, hay un grito de guerra, yo siempre, verás Mercedes, que a ti te lo habrán dicho igual, para mí la mejor declaración feminista que ha habido siempre en estos años 50 que no se podía hablar y en los años 60,
era ese: hija mía, tú no dependas de nadie. Anda que no nos lo han dicho a veces. Hija mía, tú no dependas de nadie. Ahí estaba la quinta esencia del feminismo. Ahí estaba la quinta esencia de la habitación propia. Y está. De la habitación propia que no de tenían Virginia razón. Woolf, ¿no? O sea, no dependas de nadie. Ahí es nada. Ahí es nada. Y eso nos lo han dicho desde chica. Sí. Tú no dependas, tú no dependas. ¿Qué más feminismo puede haber que esa frase? Es verdad. Fíjense que ha utilizado dos palabras, Mar, tan interesantes. La Mar escritora nos cuenta una historia de la que vamos a hablar porque se mete en un fregado bastante interesante, que es decir, no solamente habla de dos mujeres en los años 50, de dos mujeres que se conocen desde que son niñas, el final que ella quería hacer, hace un retrato del que vamos a hablar luego, pero en esta intervención ha utilizado dos palabras que no solemos encontrarnos en el discurso habitual. Una virtud, se nos había olvidado la virtud. La palabra virtud era una palabra que habíamos como con la braga vieja, ¿no? ¡Pum! Virtud, la hemos escondido, ¿no? Como un recuerdo de la abuela. Y la otra, civilizatorio. Seguramente si entendiéramos que la cultura, que la convivencia, que la ciudad es civilizatoria, bueno, qué clarito, cuánto tiempo nos ahorraríamos en tanto ruido y tanto barro, Mar, que te estás ahorrando, por cierto, ahora que tú estás en el Consejo Consultivo, que también va yo marronaco, Consejo Consultivo te viene con unos marrones buenos, porque aquello, en fin, pero no estás en la lucha del barro contra barro. Hace una cosa, Mar, hemos empezado a hablar de esas dos niñas que se conocen, una vive en la Carolina y otra vive en una hacienda del campo, propiedad de la familia, de una de ellas. Desde el principio quisiste que fuera un retrato rural, porque además de la época a la que nos vamos, en los años 50, el cisma que había, la sima brutal que había entre el campo y la ciudad era salvaje. O sea, yo era niña veraneante que iba a Aracena de Madrid y te aseguro que a mí me impresionó. A nosotros nos caneaban al principio cuando llegábamos porque éramos la veraneantes, ¿verdad? Pero había una gran diferencia, la había, ¿no? Y eliges un lugar como la Carolina, que es rural y posiblemente, al ser una ciudad de nueva construcción, de ilustración pura, de un clasismo salvaje. Es decir, la Carolina está muy claro quién es quién, ¿no? La Carolina es mi pueblo. Le digo, no, y es que yo estaba buscando la ambientación para la historia y estuve muchas veces un escritor, dice, desde que me la invento, una ciudad ficticia donde es cómodo moverte y ya no te complican nada la vida, nada más que escribir, o estaba buscando, y al final dije, pero si me cuadra muy bien porque esta historia no podría pasar en una gran ciudad, porque las grandes ciudades son menos dificultosas para todo se esconde, todo es más tolerante de siempre, ¿no? Y bueno, tampoco podía ser una aldea, porque en una aldea también a lo mejor habría sido imposible, tenía que ser un pueblo mediano, tenía que ser, y dije, pues mi pueblo, que además eso es un gusto personal, porque eso, y más cuánto me alegra que, de verdad, porque yo hubo un momento que pensé, a lo mejor es un hándicap porque suena, ¿cómo suena? ¿Qué palabra es? La de... Bueno, ¿autoficción? ¿Autoficción? No, el que tú... que le prestas atención a tu pueblo puede parecer pueblerino o algo, no sé, puede parecer chauvinista o... Y no, para nada. La idea era... Valiente. Claro, no sé yo si le gustará a todo el mundo a tu pueblo. Por supuesto. Y luego tiene otra cosa, hombre, como cualquier lugar, porque todos los lugares de España y de Andalucía, pues la mayoría son muy bonitos, ¿no? Pero claro, al ser lugares que conoces, yo ahora que no vivo en la Carolina, pues durante todo el tiempo de escribirla, estuve en la Carolina. Y me encantó describirlo, me encantó contar cosas sobre ella, me encantó recordar. Tiene un espacio natural muy bonito alrededor, que es el Parque de Despeñaperro y Sierra Morena. Creo que la novela tiene un componente también de naturaleza, de amor a la naturaleza, importante, de descripciones. Para mí han sido muy valiosas lo que he escrito
sobre los paisajes o sobre la estancia en lugares agradables, pues yo, ¡oh, qué bien! Pues que es lo bueno que tiene escribir, que es que te sumerges en y al mismo tiempo eres Laura, eres Isabel, estás en la sierra, eres el malillo, eres el regular, sí, eres el malillo también. Claro, una experiencia muy agradable escribirla. Pero, además de todo, tú lo has elegido porque es tu pueblo y elegiste, está muy bien descrito y verdaderamente el lector siente que son reales, que pasea, que las casas existen, está contado desde el momento prácticamente contemporáneo, hace pocos años, y vuelto es un recuerdo de atrás, ¿no? Una mujer llega al pueblo y recuerda todo lo que ha pasado anterior, ¿no? Pero es que la Carolina, yo creo, Mar, es muy representante de una época y sobre todo de una España rural, social y una Andalucía donde había riqueza de las minas, fue inmensamente rica. La gente, había generaciones de esa zona de Jaén que no habían trabajado nunca. Vaya. O sea, yo conozco generaciones que el primero que trabajó en su casa, que fue un compañero mío de Radio Nacional, casi le dan, porque era el primero que trabajaba, porque vivían de las rentas. Generaciones de rentistas, que hemos crecido oyendo, ¿a qué se dedicaba fulanito? Era rentista. Al casino. Rentistas del campo y rentistas de las minas. Eso lo retratan perfectamente. Y para que todo eso se sostenga, hace falta que haya una mano de obra muy barata. Es decir, prácticamente que forme parte del paisaje. Prácticamente que gente que viva por un plato de comida. Sí, sí. Es decir, las niñas se conocen, una tiene todo asegurado y la otra tiene asegurado el pan de cada día. Punto y pelota. Sí, hay una escena pequeña, digo por contar, digo en los detalles, que claro que es lo que experimenta Laura un día que pasa por el colegio. Ella está fuera, ella no está escolarizada, como tanta gente que no estaba escolarizada porque sus padres, que son guardeses de una finca, es que no pueden llevarla a la escuela. Pues no había coches, no había los medios de comunicación. Y cómo pasa por un colegio y ve a los niños jugando y ella misma se interroga, ¡oh, el colegio! Y yo no voy al colegio, ¿no? Y poco menos que la insultan porque no está escolarizada, ¿no? Bueno, esas son realidades que tú vas cogiendo de aquí y de allí. Nadie te ha contado esta historia, pero esta historia forma parte de nuestros recuerdos porque son rompecabezas. Cada pieza a lo mejor es de alguien que se llamaba Marisa y otro rompecabezas es de alguien que se llamaba Pilar. Y en conjunto ese rompecabezas, esas piezas, pues han dado la historia de Laura y Isabel. Pero es de ficción, pero hecho de piezas que son verdad. Aunque en conjunto sea una ficción. Una niña que se hace amiga de la niña de los ricos, ¿no? De Isabel. O sea, si Laura, que es un personaje fascinante porque es un personaje valiente, rompedor, pero es un personaje que no tiene contradicciones, no tiene nada, con lo cual todo por lo que luche claro, ya es algo que ya da ganancia. El personaje difícil, desde mi punto de vista, es Isabel, porque ¿cómo reconoces tu privilegio? A mí eso, Mar, me parece quizá lo más meritorio de la novela es que te la lees entera, que sí que no quieres que llegue la hora de cenar, que a mí me gustaría andar por la Carolina. Le comenté a Raquel, quiero volver a ver la Carolina no la voy a ver igual después de esta novela, igual que para mí la Inglaterra de las Bronte no es la misma, ni desde luego Bath y Jane Austen, y muchos de los que leemos cuando a veces vamos a los sitios buscando, ¿no? El Madrid de las mujeres, el Madrid de Almudena, pero el Madrid también del 27, o la generación del 27 ahora, estamos buscando ese Lorca, ese Cernuda y tal, ¿no? Hay una Carolina por ti, pero qué difícil el papel de Isabel. Porque cuando uno tiene privilegios, uno no es consciente. Cómo ella asume que tiene un papel de predominio sobre su amiga. Sí, de hecho, los dos personajes son, bueno, no sé si interesantes, pero quiero decir que están definidos porque, hombre, dentro de que son arquetipos, digamos, de la manera de enfocar, o sea, cómo enfocan ellas su historia o el sentimiento que ha nacido entre ellas,
cómo lo enfocan. Entonces, efectivamente, vamos a ver enfoques distintos en dos mujeres que tienen una configuración personal y una historia detrás distinta, y entonces cada una lo va a abordar de una manera diferente, ¿no? Que ya no la vamos a contar, porque para que haya... pero lo que sí es cierto es que la novela es una historia de un cambio. De hecho, ese cambio, la novela transcurre prácticamente en un día, porque aunque la protagonista va a sus recuerdos y vuelve, pero transcurre en una jornada de 24 horas lo que ella, los recuerdos que tiene, etc. Y hay jornadas, hay momentos que aunque sean pequeños, son muy transformadores, muy liberadores. Es como, no sé si habéis pasado alguna experiencia dura, o porque lo es, no sé, cuando llega el momento de vaciar un armario de una persona querida que se ha ido. Eso me parece. Igual que elegir la Carolina más. Claro, en muy pocas horas o en un día que echas, ¿cuántas cosas pasan por la cabeza mientras sacas una camisa o mientras encuentras unos zapatos? Te está hablando ese día el armario y te transforma. O en una visita a una persona con Alzheimer, tú mismo puedes, no sé, hay momentos que son que te cimbrean, y de alguna manera pues yo quería contar esos sentimientos, esa jornada que transforma y que hace que ella tome una decisión que es que no lo podemos contar, pero eso me gustaría. Bueno, pero luego, mira, a mí me llamáis o algo y yo hablo con vosotras, porque a mí lo que me gusta es hablar de esto, claro. Ella llega a la Carolina, retratar a Carolina y las mujeres de la Carolina en esa época ya es apasionante y es muy difícil. Pero Mar elige un momento que además, tú eres más joven, pero que nos pasa. Y son momentos que en los que lo hayamos pasado, sabemos lo que significa, que es desmontar la casa de los padres. Cuando tú desmontas la casa de tu padre, ocurre una revolución. Yo hace 2 años tuve que tirar, regalar, ordenar, pelearme con mis hermanos. Eso no lo tires, pero si eso... En fin, todo ese dolor, tienes que asumir que las personas no están... Luego los objetos, pero hay objetos que son las personas. Eso lo utiliza Mar con una eficacia brutal. Personaje que es Isabel, llega y tiene que desmontar. Y además te quedas sin infancia, porque cuando desmonta las casas de tus padres, estás enterrándote a ti. Y así empieza Mar, ¿no? Y me parece, y claro, a partir de ahí saca su historia. Claro que es la historia de 2 amigas, ¿no? Desde que son niñas, pero lo vive ella mientras está desmontando su vida con todo lo bueno y lo malo, ¿no? Y los fantasmas, Mar. Los fantasmas y la alegría, porque también llega un momento que después de desmontar, hombre, es lo ideal, que es quedarse con lo bueno, intentar quedarse con lo bueno, intentar que esa limpieza que haces sea una limpieza sobre todo de lo malo, sobre todo de lo negativo, que se vaya con los objetos que no merecen la pena, porque lo bueno, los sentimientos, los recuerdos, los momentos de felicidad, eso no los vas a desmontar nunca, van contigo, ¿no? Y a veces hay que despejar para que emerja lo bueno que ha habido en nuestras vidas, en nuestras relaciones personales, que quedarte con eso es lo valioso para mí. ¿Tú has tenido que desmontar una casa de tu infancia? Bueno, la de mis padres, yo al ser la más pequeña, es que yo soy la más pequeña de 7, ya digo, mi hermana mayor me lleva 16 años, entonces ya perdí a mis padres hace una década a mi madre y casi 30 años a mi padre. Entonces, bueno, sé lo que es esa parte y algunas experiencias dolorosas hemos tenido todos, ¿no? En algún momento. ¿Y qué haces tú con los objetos de tu vida? Quiero decir, esas cartas que tenemos todos y que guardamos, que son cartas que nos hicieron daño en su momento, ¿no? Y que las guardamos por si algún día alguien sepa que nosotras éramos las buenas, ¿no? ¿Las tiras? ¿Tiras mucho? Es que... A veces. Mira, Mercedes, he tenido... A lo mejor eso forma parte de la personalidad. La casa que vivo ahora mismo es mi casa número 17.
pero no de ligero, de cambio de verdad. Con 17 mudanzas gordas a la espalda, te quedas con lo esencial. Sí. No conservo mucho. Es una gran lección. Con lo de dentro. Y papeles también. Sí, hombre, y libros que intentan... ¿En la pandemia te sirvió para tirar cosas? Yo no sé si los que estamos aquí, pero a veces lo hemos hablado, ¿no? Ese encierro que fue la pandemia, yo hice limpieza. Hice limpieza personal, de La pandemia basura. me pilló recién mudada a Málaga, pero llevaba un mes. ¿Sigues en la casa de Málaga? ¿Qué No, preguntarte? ya me he cambiado a otra. La segunda a Málaga, pero me he vuelto a cambiar. Ahora llevo... No sé por qué, eso tengo que hacérmelo mirar, que me lean las Te voy a decir cartas una cosa. astrales o algo. Mar, no sé. como te las compres, estás haciendo ricos a los notarios, también te digo, Sí, ¿eh? pero En fin. tampoco será mal. Bueno, lo que quería decir, lo digo porque es anecdótico. Llegué a un lugar nuevo, tenía las cajas con las cosas, vamos, poco menos que el camión de mudanza dejó las cajas y se declaró el estado de alarma. ¿Sabéis lo que es llegar y no poder llamar a un electricista, a un montador, montar una casa? ¿De verdad? ¿De verdad? O sea, a mí me pilló la pandemia con las cajas de cartón y nos apañamos como pudimos. Hicimos lo que pudimos. Y fue un peliculón, pero claro, ya había hecho la limpieza. ¿Y habías colgado los cuadros? Allí aprendiendo el taladro, aprendiendo bricolaje, cursillo intensivo. Las videoconferencias, ¿no? Las videoconferencias, sí, sí. Yo hice se me rompió un cable, hice un apaño ese, ¿cómo le llamáis? Que se pone una cosita que es así como 4 y se le hace una cosa y luego tienes que meter cinta y tal. Pues lo hice con mi hijo en videoconferencia y no, cógelo por ahí y tal. Bueno, es verdad. Y en la pandemia... ¿Y este libro nace en la pandemia? No, no nació el bruto. Yo escribo casi del tirón, ¿vale? Yo a lo mejor tardo en escribir esta historia, nada, muy pocos meses. Pero luego pulo durante años. Ah, eres de las de... Dicen que los grandes escritores son los que revisan, ¿no? Sí, sí, mira qué sí. bien. Y el que de verdad, sí, porque No, los chapús yo pulo... vamos corriendo, pero el que sabe escribir No, le yo gusta... Yo escribo en bruto y pulo, dejo en el cajón, vuelvo a leer al cabo de unos meses para ver si me dice, si no me dice, vuelvo a corregir. Llega un momento en que tú no puedes corregir cuando has escrito porque lees lo que tú crees, no lo que hay. Sí. Tú ya no ves tu obra, la das a leer, te mandan y tú vuelves a leer al cabo del tiempo, cambias de formato, te lo imprimen, no en pantalla, ¿no? En fin, yo puliendo me da las uvas. Eso. Pero entonces, la pensaste en la historia. La pulí en la pandemia. La pulí en la pandemia. ¿Y tienes personas de confianza que le das el manuscrito o no te atreves y prefieres dárselo a la editorial? Sí, siempre tengo algunos amigos que son lectores cero, a los que les agradezco mucho. Claro, la verdad es que te tienen cariño y son capaces de decir de cualquier cosa, vale, eso es lo malo de los lectores cero, que son casi de la familia, pero no. Te lo dicen, claro. Te dan la mala noticia. Sí, es más, siempre la experiencia es muy agradable, entregar el primer borrador, eso es una experiencia, darlo a leer a esas personas es una experiencia preciosa. Por supuesto, el hecho de la publicación ya es místico, ¿no? Cuando ves tu libro impreso, pero el paso previo, pasar el borrador para la lectura, eso... De hecho, no sé, yo a lo mejor tengo un recuerdo... Hay una escena en una película que me gustó muchísimo, que es Julia, que la interpretaba Vanessa Redgrave. Qué maravilla. Y Lilian Hellman, que es la amiga de Julia, es escritora, como lo fue en la realidad. Y hay una escena de esa película, yo la vi muy joven, y creo que toda mi vida he buscado ese momento, y lo sigo buscando. Y es cuando ella termina el borrador de una de sus novelas, se lo da a leer a su pareja, y él la lee ininterrumpidamente, le da la noche, le da, o sea, no deja de leerla hasta que la termina. Y ella esperando a ver la opinión. Las horas que estaba la lectura, ella ya no sabía lo que hacer, por dónde meterse, porque ese primer veredicto, esa primera impresión, esa que tú vas a recibir de lo que has escrito, ese momento es maravilloso. Ya llevas bastantes novelas.
una de las primeras, yo no sé si es la primera o la segunda, no me acuerdo muy bien, Mar, hiciste un ejercicio de muchísimo riesgo, cambiaste los géneros y tal, y fue muy divertido, pero parecía que como si estuvieras tentando el mundo de la literatura, a ver, metiste un poco el dedito a ver si te sentías cómoda ahí, ¿no? Ahora sí se puede decir que tienes una voz narrativa, ¿verdad, Mar? Yo he tenido esa sensación con esta novela, sí, de madurez literaria. No sé si la tienes te lo agradezco porque yo a veces tengo dudas. Claro, yo no sé cómo deciros, vamos, yo repetiría cada momento de mi vida, volvería a la política y repetiría, o sea, yo no me arrepiento en absoluto de esa etapa de servicio público. Vamos, he aprendido 1000 cosas, tiene sus lados oscuros, sus lados luminosos, pero vamos, yo me he sentido privilegiada. Dicho lo cual, son etapas. Yo eso lo tengo súper claro, son etapas que empiezan y terminan. Y cuando yo terminé, porque yo he tenido una vocación de escribir pues tempranas, de lectora, todo eso, pues claro, sales, como dicen que sale uno al campo de fútbol, ¿no? Con una gana de balón, y a veces pienso, no sé, porque fíjate que he escrito una distopía, un thriller de novela negra, ahora una romántica a caballo entre... Claro, y digo, no sé... No, esto es novela digo, social. Sí, eso es entre romántica y social, que no me ha salido la palabra, correctísimo. Y entonces dices, bueno, ¿y qué? Pues si he querido escribir eso, ¿a mí quién me manda? Porque eso es lo más maravilloso de esta etapa, que nunca he mandado más. Ahora sí que mando. Qué bonito. Mando en mis libros, mando en mi libertad creativa, mando en lo que digo, mando en lo que hago. Y entonces esa libertad pues, me ha llevado a escribir géneros distintos. Entonces, no sé si soy una autora de negro, de blanco, de rosa o de gris. Soy una autora de historias que veo y me apetece escribir. Ya está. ¿Estás contenta con esto? Estoy súper contenta. ¿Por qué el título? Dicen que te quise tanto. Pues mira, tiene su qué, porque es una construcción gramatical extraña. Bueno, es como un bolerazo, ¿no? Sí, decir, yo estoy dispuesta a bailarlo. Claro, sí, pero el tiempo verbal está conjugado ahí de una manera extraña aposta. Porque el dicen marca a los demás, a lo que dicen los demás. Es el ojo que está sobre una relación juzgándola, el ojo al que se le teme, el ojo al que te enfrentas. Entonces ese dicen que te quise tanto, dicen que, ¿no? Pues es el cotilleo, es el que dirán, es el... Me encanta que utilices esa expresión porque estamos hablando de la Carolina, estamos hablando de la relación entre dos mujeres que tanto socialmente como en cuanto a sus futuros no tienen nada que ver la una con la otra e incluso pueden ser adversarias, ocupan mundos enfrentados, ¿no? Y luego el tercer gran personaje de esta novela, que lo acaba de nombrar, Mar, que es el qué dirán. La cárcel de todo lo que hacemos por lo que digan. Eso se vive en los pueblos como un ojo controlador, también en los barrios y también en los ambientes cerrados. Es decir, ¿cuántas personas han dejado de ser libres por el que dirán? Madre mía. Pero el qué dirán no dimite, porque fíjate, hay un qué dirán de Casino que tú retratas muy bien y que todos podemos identificar, pero luego hay un qué dirán de las redes, que hay gente que ya no se atreve a meterse en las redes para que no te insulten, ¿no? Y hay un qué dirán también muy profundo que es nuestro, solo nuestro. Es decir, la cultura dominante o el patrón general, eso nos ahorma tanto, nos pone unas bridas tan poderosas, que es un poco lo que le pasa al personaje de Isabel, ¿no? Que está mucho más incardinada en el sistema, es más prisionera del sistema. Eres tú tu enemigo, o sea, a veces es tu cultura, tu educación. Los privilegios. Los privilegios la atornillan. Claro, te atornillan. Y de alguna manera creo que la cultura a todos nos pasa, nos pone esa brida, ¿no? O sea, voy a poner un ejemplo tonto, pero como comprenderéis ahora mismo,
que es nuestra educación, lo que hemos mamado. Correcto. Ahora mismo, ¿qué problema hay con hacer topless en una playa? Ninguno, ¿verdad? Bueno, no te creas. Pero aquí con nuestra edad no nos gusta tanto. ¿Y quién nos limita? ¿Nadie? ¿Hay alguna ley? No. Nuestra educación. Claro. Ah, no me parece bien, o estoy gorda, o no quiero, o tengo una edad, o no quiero que me vea el vecino, no quiero... Nada, nuestro rollo que nos montamos en la cabeza y no hacemos un montón de cosas como esa, no porque lo prohíba nadie, sino porque nos hemos educado en una sociedad que prohibía eso. Hemos sido pequeños y eso no estaba bien, y entonces liberarnos de toda esa carga de la educación y de toda esa carga de lo que se nos ha enseñado en casa o en la sociedad, a veces es mucho más traumático y mucho más difícil que ninguna otra cosa. De hecho, hoy en día pues hay muchísimas parejas de mujeres o parejas de hombres que a cierta edad, todavía a lo mejor no ven claro casarse o no, porque aunque haya libertad, aunque se pueda hacer, pero hay una educación y hay una cosa dentro que es muy inhibidora, muy inhibidora. Y con muchas cárceles, porque no es solamente ya los tabúes, ¿no?, de identidad sexual, que afortunadamente, como ha dicho Mar, vivimos en un país en el que cada vez más madrinas han casado a sus niños, con lo cual eso no lo va a cambiar ya. Yo creo que ninguna ley, no hay narices para quitarle a las madrinas de los pueblos que a su niño se haya casado con su yerno José María. Eso ya es muy difícil de desmontar, ¿no?, afortunadamente. Pero estamos llenos de ese que dirán del fracaso. Por ejemplo, a mí hay una cosa que me gusta mucho, que subyace, y yo tengo la sensación que vas a volver a escribir sobre eso, porque aquí está muy claro qué querías contar, que tiene que ver con la construcción sentimental de las mujeres, de entender que cuando un amor acaba, es un fracaso. Cuando una historia de amor pasa de atracción sexual, pareja, pasión, a debería, amistad, amor, es un fracaso. Esa no es la peor de las cárceles. La sensación, yo no sé tú, si hay una frase que me toca las narices es: ¿has rehecho tu vida? No es que me digas toda rota. Tú, como no tengas novio, no has rehecho tu vida, o novio o novia. Vamos, ¿verdad? ¿Rehecho? ¿Estaba rota? O sea, vamos, me la rompo todos los días, mayormente, en fin. Tengo la sensación que algo sobre esa construcción, que a ti te interesa el amor. A mí me interesa mucho. Creo que el amor es como para hacer un ministerio. Bueno, no, que entonces a lo mejor se estropea. Bueno, sí, no sé, no sé, lo retiro. Bien. Un secretario de Estado del amor mola, ¿eh? Sí, pues te digo que el amor, bueno, vamos a ver, la construcción cultural más frustrante, incapacitante y pesada sobre las mujeres es la construcción cultural del amor. Para toda la vida, pero no solo del amor para toda la vida, es del amor trágico, el concepto de amor trágico que tiene nuestra sociedad maravillosa, pero ese todavía lo tenemos que desmontar un poco. Yo os invito, a mí es algo que me descompone, y más cuando todavía hay violencia de género, cuando todavía tenemos lo que tenemos encima. Pero, ¿cuántas canciones, éxitos, vosotros cuando escuchéis la radio? Pero si la mayoría son que me muero, que me matas, que yo sin ti no sé vivir, que bueno, yo me muero. A mí me encantan, ¿eh? A mí pasarlo mal llorando. Ya. A mí me pone a Chabela. Pero siempre que no te lo tomes, siempre que no creas que es verdad. Claro. Y al final, cuando tú todos los inputs que recibes sobre el amor y la construcción del amor en Occidente, que bebe desde la Edad Media, del amor cortés, nos obliguen a ser perfectos, tener relaciones perfectas, buscar la felicidad personal exclusivamente en la realización de la pareja, etcétera, etcétera, pues, y vivirla de un modo trágico. Si fracasa o si me tengo que separar, es un fracaso personal. Oye, no, pero si tú eres profesora y te va fenomenal, tienes una tienda, haces yoga, tal, es una parte de tu vida. Es como también etiquetar, la etiqueta sexual. Dice, no, es lesbiana.
no, es homosexual. Dices, pero bueno, será notario, eso ya me dice algo sobre lo que hace muchas horas de su vida. Pero de verdad tenemos ese interés de verdad por etiquetar. Tan importante es que una persona sienta amor o no sienta amor por una persona. Y sin embargo, cómo enseguida se etiqueta. Sí. Y esa etiqueta es un lastre. Esa etiqueta no es positivo. No es positivo. Es una connotación que todavía... Porque no se suele decir, fulanito tal es heterosexual. Eso es. Dice, pero bueno... eso es. ¿no? Estamos en el momento claro, que es bueno. Entonces la yo reivindicación LGTBI y tal. Nunca he sido partidaria de los armarios, nunca, pero tampoco de los escaparates. Qué buena frase. Sí. Es que ni en el armario ni en el escaparate. Porque normal. Lo acaba de decir Mar, hay una cosa dura que es, yo no recuerdo a nadie que vaya a su padre y le diga, papá, tengo que confesarte que soy heterosexual, pero vamos. Claro. Y llama a la madre y se lo dice a la abuela, pues Maripili ha dicho que es heterosexual. Pero sí es cierto que estamos en el momento, a mí esto me recuerda un poco a Chiapas. Cuando en Chiapas, para los indígenas de Chiapas, en el Estado de México, se taparon la cara porque querían que los contaran. Vale. Es decir, se taparon la cara para que los contaran. A mí me da la impresión que toda esta larga de LGTBIQ tal, claro, llegará un momento que sea tan larga que ya se caiga. Y que nadie tenga etiquetas. ¿Te parece que hablamos si quieres sí, perdón. alguna cosita y si no? Sí, venga, si alguien quiere comentarle algo. ¿Alguien de aquí ha leído a Mar? Porque os aseguro... Mira. Esta no. Esta no. Te ha tocado. Una de las primeras cosas que me ha pasado es que me estaba ganando de conocer a Carolina. No, y el libro me ha encantado, me encanta la historia. Es verdad que me ha recordado un poquito a Sendero Oculto de Elena Fortún, que la había leído el año pasado. Y bueno, he disfrutado mucho porque yo a Mar la admiro desde que la conocí en el año 96 en el mundo de la política. Ella como alto cargo y yo como administrativa en la Junta de Andalucía. Y me fascinó. Estuve una tarde hablando con ella, una hora, porque mi jefe era un grosero y la tuvo esperando muchísimo tiempo. Y me fascinó, me pareció una mujer interesantísima. Y siempre he pensado que Andalucía ha perdido mucho, o España ha perdido políticamente, pero la hemos ganado en otro sentido. Y nos hemos reencontrado en Instagram y ha sido un placer. ¿Y qué te quieres que te diga? Me encanta el poemario, dicen que te quise tanto, me ha emocionado. Me ha cogido en un momento difícil de mi vida y llevaba tiempo que no podía leer y lo pude leer, bueno, del tirón no, porque el libro venía con una errata de edición. ¿Ah, sí? Le tocó, sí, pero dan un premio, creo. El premio ha sido que ella me lo mandó y dedicado, así que... Qué bonito. ¿Alguien quiere preguntarle también algo a Mar? Bueno. Sí, sí. Bueno, mira el micrófono. Yo tengo una anécdota con Carolina, porque he sido camionero en una etapa, he estado 15 años de camionero y mi última etapa hacia Madrid y teníamos, en fin, con Carolina pues, hacia Madrid y con Carolina siempre teníamos que íbamos con 40.000 kilos en el camión y era ya la meta de si ha subido la Carolina o era increíble, ¿no? Era una anécdota que quería que supiera. Había unos bares en la Carola que estaban bien. Sí, no he parado nunca por allí por Carolina porque el tema de los discos, si paramos antes, pues no te deja llegar a otro destino y siempre tenía que pasar de Peñaperro para parar.
Pero en fin, Carolina, Santa Elena y Despeñaperro tengo mucho bueno. Y a la huerta era ya que ya estabas en tu tierra, porque ella cruzaba Despeñaperro y estabas en tu tierra. Es verdad y, que la Carolina tengo te recibe. Muy buenos recuerdos de Carolina. Así que yo, en fin, por las explicaciones voy a comprarlo, posiblemente compremos el libro por otras cosas, pero esa también va a ser una de ellas, ¿no? El tema de que me gustaría que lo leyera mi hija, que tiene 15 años, ¿crees que es conveniente y está bien, está apto para el libro, para ellos y eso? ¿Para sí, ella? vamos, por supuesto, apto desde el punto de vista de por la juventud, si es lectora, si está acostumbrada Lo que no estamos aptos nosotros No, para de leer hecho, lo que lee ella. De hecho, le suelo preguntar, me interesa mucho la opinión, y procuro recabarla siempre que tengo ocasión de cómo lo leen, porque claro, me interesa mucho la opinión de las personas más mayores por ver cómo está ambientado el tema, y me interesa mucho la opinión de la gente muy joven, porque por eso que hemos dicho en algún momento, ¿no? Porque puede parecer que, bueno, esta historia, esto ya no existe, esto ya está superado, pero yo creo que es muy bueno conocer cómo hemos llegado hasta aquí y saber, bueno, pues que a lo mejor la vida de su madre o la vida de su abuela, pues la de retos que tuvo, cómo lo resolvieron y todo lo interesante que fue esa época, ¿no? También entra mucho en la transición, en ese... pues pasa de la sección femenina, yo lo suelo decir como resumen, te educas en la sección femenina y terminas bailando en Chueca, ¿no? Claro, entonces es que ha habido generaciones así, que han pasado de la sección femenina a Chueca. Eso en una sola vida, no en 7. De la virginidad. Claro, que no montábamos en bicicleta porque perdías el INE. Correcto. No, pues, o sea, y no nos dejaban usar Tampax. Es que tienen, yo nací en el 58, soy un poco menor que tu hermana, ¿no? Pero en el 58 yo solo he vivido, claro. ¿Tú has leído, por ejemplo, Cumbres Borrascosas, Mujercitas? ¿Te suena Mujercitas? ¿O te va a encantar? Te va a encantar, porque Mujercitas había en España y vas a ver eso. Tiene ese ambiente de Mujercitas. Yo leí Mujercitas muy joven, con 13 o 14 años, ¿no? Y por supuesto quería ser yo, obviamente, ¿no? Que era la más guay, o sea. Luego a Amy le cogías un poco manía porque le salía bien, que era mona y tal, pero yo me parecía más próxima a yo, ¿no? Aquí te va a pasar algo de eso. Quiero decir, vas a vivir como yo viví Mujercitas, que era el siglo XIX. Y sin embargo, me entró estupendamente. Pues te va a entrar. Me lo toco muy tangencialmente, pero Laura tiene una hija, que es una hija joven, de 20 y pocos años, o sea, la novela llega hasta que ella tiene 20 años o algo así. Y bueno, me interesa mucho, por supuesto, ¿no? Cómo lo ve la gente joven, claro que sí. Qué personajazo, Laura, ¿eh? Sí, sí. ¿Le has puesto cara? Bueno, no solo cara. Cuando la llevemos al cine, tengo pensadas las actrices que lo van a interpretar, o sea que... No. Cada uno. Claro. La magia que tienen los libros es que ni el escritor más detallista, ni el azorín más... deja tanto hueco para la imaginación del lector. A mí el cine me chifla, me súper encanta. A mí también, pero no tiene nada que ver la experiencia, porque el cine es mucho más cerrado. Tú ya estás viendo por los ojos del director, te deja menos. Pero claro, esta novela, a partir de que tú la leas, no es la misma la que lee tu padre, la que lees tú. Claro que no. Si es que no lo es. Ni son los mismos personajes. Tú dices, pues yo le veo el pelo por aquí, pues yo se lo veía por aquí. Pero es que esta es muy egoísta. A mí no me ha parecido egoísta, a mí me ha parecido... O sea, es que van a ser historias distintas para cada lector. Y esa es la magia que tiene la literatura, y es que a partir de ahí ya somos coautores. Si tú lo lees y lo has escrito como a medias conmigo, porque todos los huecos que yo he dejado los has rellenado tú. Entonces, inmediatamente salen 1000 libros.
Porque los lectores pertenecen a los libros. Dinos un libro, recomiéndanos un libro, que no sea tuyo, los tuyos por supuesto. Recomiéndanos un libro, Bueno, que sea tuyo como lectora. Yo he leído, lo digo porque como lo leo como cada 8 años o algo así, leo Las Memorias de Adriano, de Margarit Yourcenar, y pasa eso. O sea, cada vez que lo leo, me dice una cosa totalmente distinta, le habla a mi edad, le ha ido hablando a mi edad. Yo lo leí por primera vez con 18 o 19 años y solo me fijé en la historia de amor de Antinous con Adriano. Y después me habló del gobernante, después me habló de la tragedia, después me habló de la muerte, después me habló de la vejez. O sea, cada vez te va contando una cosa, cada vez que lo leo, digo, pero esto lo leí yo. Pues me parece magistral. Pero es verdad que hay edades para los libros, Sí. es verdad, que los libros cambian. Cuando Sí, tú cambias, porque tú el libro cambias, cambia. porque el lector es autor y autora, es que el lector lo hace igual que... Es el dueño del libro. ¿Una pregunta más? Sí, perdón, que igual te he cortado. Ah, bueno, que los libros están aquí, nos lo puede firmar Mar. Es que la verdad es que no he preguntado ni cuánto tiempo tenía, porque como estaba tan a Sí, gusto. pero ya, pues, o sea, a mí, hasta que no vea con pijama pasando por ahí, me tenéis que echar con una escoba. Bueno, pues Bueno, muchas gracias. muchísimas gracias, Mar. Ha sido un Bueno, placer. es la primera Placer. vez que la tenemos, pero cuando decimos la primera vez es que ya nos la hemos quedado. Mar Moreno ya es de la Estación de las Letras y esto es una marca que no te vas a quitar nunca.